en ese preciso momento, cuando no hay soluciones visibles, cuando se pierden todas las esperanzas humanas, que Cristo hace su aparición en el escenario de la vida del hombre. Que Cristo hace su aparición, porque cuando el hombre no puede, Cristo sí puede. Quiero que busquemos el libro de Lucas capítulo 11 verso 1 y voy a predicar rápidamente. Lucas capítulo 11 verso 1. Uniendo los evangelios, sabemos que el Señor conoció primeramente a Andrés, hermano de Pedro, cuando Andrés era uno de los discípulos a quien Juan el Bautista le dijo: este es el Cordero de Dios, señalando a Jesús que quita los pecados del mundo. Y Andrés fue el enlace con otros discípulos. Sabemos que el Señor habló con Pedro y le dijo, ya no te llamarás más Simón, o no solamente te llamarás Simón, sino también Cefas, Pedro. Fíjense que el libro de Lucas se piensa que se escribió mientras Pablo estuvo encarcelado en su primera ocasión, el año 59 más o menos de la era cristiana, y lo escribió un médico gentil llamado Lucas. Lucas también es el escritor del libro de Hechos. Vamos a leer a Lucas capítulo 11 verso 1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando leo esta palabra, este verso, hay algunas preguntas que nacen en mi corazón. Mi pregunta es: ¿por qué Jesús había procrastinado la enseñanza de la oración? ¿Por qué él había pospuesto una enseñanza, una impartición tan básica como es la oración? Entre los discípulos y los rabinos, la oración es básica, es rudimento de la vida de devoción. ¿Por qué Jesús había pospuesto, procrastinado esta enseñanza? ¿Por qué él no se había invertido? Es una pregunta. Él esperó que uno de sus discípulos le solicitara la enseñanza. Enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseña a sus discípulos. La segunda pregunta es: ¿cómo es posible que en una sociedad tan intensamente religiosa como la sociedad judía se haga este tipo de solicitud? Porque se supone que todo judío debe saber orar. Estuve en el pueblo de Pedro y de Andrés y de Juan, y lo que podemos ver era que era un pueblo intensamente religioso. Los judíos aprendían a leer mediante los escritos de Moisés. Iban todos los sábados, todo día de reposo, a la sinagoga, donde se hacían oraciones. O sea, me parece que un poco fuerte la pregunta. O sea, es como que un ingeniero me diga: enséñame a sumar y a restar y a dividir, ¿no? Pero quizás yo podría decir que la pregunta yo lo haría o la solicitud la haría de otra manera. Enséñame a orar como tú oras. Sería una mejor forma de solicitar, porque ellos, se supone que ya ellos como pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo de Israel, sabían orar. Pero él le dijo: enséñanos a orar. Quizás la solicitud sería, o estaba tácito el concepto: enséñanos a orar como tú oras, Señor. Sería la solicitud. ¿Por qué Jesús pospuso? ¿Por qué Jesús desde un
inicio se supone que estos son el ABC de la vida cristiana, de la vida de devoción a Dios. ¿Por qué Jesús pospuso la enseñanza de la oración? ¿Por qué Él esperó la solicitud de los discípulos o del discípulo? ¿Por qué? ¿Por qué se supone que se debe enseñar de buenas a primeras? Se debe enseñar como rudimento, como base, como inicio. Es enseñar a orar en todo discipulado, en toda enseñanza. Es uno de los primeros temas que nosotros impartimos. Pero vemos aquí que ellos ya eran discípulos, habían sido escogidos, y Jesús no les enseñaba a orar como lo hacía Juan el Bautista. ¿Por qué lo pospuso? Capítulo 5 del libro de Lucas, quiero que lo busquemos, por favor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Una de las barcas era de Pedro y otra era de Zebedeo. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el papá de los hijos de Zebedeo? Zebedeo, ok, bien. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. Juan y Jacobo. Se piensa que Zebedeo estaba casado con una hermana de María. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Punto y coma. Es el punto y la coma más gloriosa de toda la escritura. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Fíjense, la pesca milagrosa ocurrió en la barca donde estaba Jesús, no en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuántos aquí son pescadores de almas para Cristo? Amén, aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. La historia nos dice que Pedro y sus compañeros estuvieron toda la noche pescando y no habían pescado ni un resfriado. Llegaron a ese lugar y dice en el capítulo 5 de Lucas que él estaba limpiando las redes. En Marcos dice remendando las redes. Remendando las redes. Porque en el proceso de la pesca las redes tienden a romperse. Jesús llega y le pide y le solicita a Pedro que si pudiese apartar un poco la barca de la orilla del mar para poder usarlo como plataforma para su discurso. Pedro está remendando sus redes, pero Pedro está en el ocaso de una condición infructífera. Pedro había pasado toda la noche pescando y no había pescado absolutamente nada. Noten por favor que
que Pedro, aunque está remendando las redes, ¿qué estaba pensando Pedro en ese momento? Pedro era un pescador, y los pescadores necesitan pescar para vender los pescados a unos comerciantes y con ese dinero pagar las cuentas, comprar comida, comprar ropa para sus hijos. Pero como no habían pescado nada, no podían vender nada. Y al no vender nada, no iban a tener dinero para comprar ni comida, ni ropa, ni pagar las diferentes cuentas. Quizás Pedro, supongo yo, estará pensando, ¿qué voy a decirle a mi esposa? ¿Qué le voy a decir a mi familia? Algunos estudiosos piensan que Pedro era dueño de una barca donde tenía jornaleros. Jornaleros. Si él tenía jornaleros, ¿cuál era el sistema de pago de esos jornaleros? Ellos ganaban si se pescaba o no, o tenían un salario específico con incentivo por las pescas. Si ellos había que pagarle, la condición de Pedro era mucho peor de lo que pensamos. Había que pagarle a los empleados o jornaleros, pero no se había pescado absolutamente nada. ¿Qué habrá pasado por la mente de este señor, cansado, trasnochado y sin un solo pescadito? ¿Qué le voy a decir a mi mujer? ¿Qué le voy a decir a mis hijos? ¿Qué voy a hacer? Y en ese momento de la historia, bajo ese escenario, hace su aparición el Cristo de la gloria. Hay muchas veces donde Jesús ha aparecido en nuestras vidas cuando estamos remendando las redes rotas y quebradas de nuestras vidas, lejos de Dios, sin Cristo, sin esperanza y sin la gracia manifestada de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas recibieron el mensaje de la palabra cuando estaban remendando las redes de su familia? ¿Cuántas personas estaban pasando por momentos de dificultades, por crisis profundas? ¿Cuántas personas están remendando las redes de sus finanzas porque están bajo el embargo de los acreedores y están pasando por momentos de dificultades y de estrecheces y están remendando las redes de su finanza? ¿Cuántas personas están bajo una sentencia de muerte, tratando de sobrevivir y de estar a flote? Y es en ese preciso momento, cuando no hay soluciones visibles, cuando se pierden todas las esperanzas humanas, que Cristo hace su aparición en el escenario de la vida del hombre. Es en ese momento cuando los psicólogos te dicen divórciate, no hay esperanza. Cuando el doctor te dice te vas a morir porque ya no hay forma de que puedas sobrevivir, que Cristo hace su aparición, porque cuando el hombre no puede, Cristo sí puede. Es en el momento cuando has abandonado tu casa y el hombre te ha dicho que eres homosexual, que eres una mujer en el cuerpo de un hombre, y te da la vida licenciosa a vender tu cuerpo, y te sientes lejos de tu casa. Piensa que eres el más perverso de la familia, la oveja negra de la casa. Cuando todos te señalan, cuando nadie da una guayaba podrida por ti. Yo quiero decirte que hay alguien que está viendo tesoro donde otros ven perversión. Hay alguien que va a aparecer de manera instantánea e inmediata en tu vida. Cuando Cristo aparece en el escenario de nuestra vida, hay esperanza, hay vida, hay sanidad, hay poder, hay manifestación de la sobrenaturalidad de Dios. Pedro estaba en el mismo lugar donde 12 horas antes, posiblemente 12 horas antes, él había salido a pescar, en la orilla del mar de Genesaret. Él estaba en el mismo lugar
donde 12 horas antes él había salido con esperanza, con sueños, con propósito, con deseo de obtener una gran pesca, y había vuelto al mismo lugar, más cansado, más frustrado, y no había pescado ni un resfriado. Hay un momento en la vida donde después de 15, 20 años volvemos al mismo punto de partida donde estábamos, pero ahora más viejo, más cansado, sin esperanza y sin fuerza. Se pierde la capacidad de soñar. Ya no hay sueños, solo una terrible pesadilla, una terrible frustración y un trauma doloroso. Ese es en ese momento en que Jesús llegó a mi vida. Pedro estaba exactamente en el mismo lugar donde había empezado. ¿Cuántas personas después de 15 años de matrimonio están fuera de su casa, lejos de sus hijos, lejos de su esposa, solo, y están exactamente en el mismo lugar donde empezaron? ¿Cuántas personas después de haber fracasado en los negocios están sin un chele, con los mismos recursos que tenían 20 años atrás, con la diferencia que ahora están más viejos, más cansados, más frustrados, más angustiados, más adoloridos? Y es en ese momento en que Jesús hace su aparición al escenario. Y Cristo llega, y Cristo le dice a Pedro: Pedro, aparta la barca un poco en el mar. ¿Por qué razón? Porque es necesario, cuando Jesús hablaba, el viento que va del mar hacia la orilla, hacia la tierra, al llevar la voz de Cristo, hacía el papel de un amplificador natural. Por eso cuando tú le hablas a alguien desde la tierra hacia el mar, posiblemente no te escucha. Pero cuando tú estás en el mar y le dices a la esposa: tráeme 3 mangos, la brisa lleva la voz y ella te trae 3 mangos de eso. Es bueno comer mango en la playa. ¿Cuánto han comido mango en la... Jesús usa la barca como plataforma para predicar. La barca que no había servido para pescar, hoy servía como plataforma para llevar el mensaje del evangelio. La primera necesidad del hombre es recibir el mensaje de reconciliación y de redención de Jesucristo. Esa empresa, esa posición de influencia que tú tienes en esa empresa, esa posición en el gobierno, esa posición que tú tienes, no es para hacer dinero, no es para pescar. Es una plataforma para predicar que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo liberta y que vuelve. Aunque el diablo no quiere que se diga, Cristo vuelve. Él usa la barca que no había servido para pescar como plataforma para predicar. ¿Qué predicó Cristo? ¿Cuál fue el tema de la prédica? ¿Cuál fue el tópico del discurso? No lo sabemos, porque posiblemente Pedro y los discípulos estaban tan preocupados que no escucharon el mensaje. Yo supongo, es posible. Porque ninguno de los evangelios nos dice qué habló Jesús. Juan, que es quien tiene más cuidado en escribir los discursos del maestro, no dice nada de cuál fue la prédica, cuál fue el mensaje. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y están desplomados en los asientos, abrumados por cargas? Y usted le pregunta al final del culto de qué predicó el pastor. Y dice: estuvo glorioso, pastor. ¿Le gustó? ¡Ah, qué gloria! ¿Y qué le ministró el mensaje? Estuvo bueno. A veces las preocupaciones sirven como tapones para impedir que escuchemos el mensaje. Y Jesús
le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Me gusta lo que Pedro le dijo: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Déjenme parafrasearlo. ¿Me permiten parafrasearlo? De esto yo sé, Señor. Tú eres un buen predicador. Me dicen que tú oras por los enfermos y se sanan. Pero de pesca sé yo. Y de día no se pesca. Porque hay momentos donde Dios te va a pedir que hagas cosas que tú nunca lo has hecho. Cosas que va en contra de lo que te enseñaron. Cosas que va a romper tus esquemas y va a quebrar tu paradigma. Pero cuando Cristo te dice camina sobre el mar, va a caminar sobre el mar. Cuando Cristo dice da vuelta a las murallas porque se van a caer, se van a caer. Cuando Cristo te dice levántate y enfrenta a Goliat porque yo lo voy a derribar, se va a derribar. Pero hay un punto y una coma que me parece que por una milésima de segundo hubo un poco de luz en la mente de Pedro y él dijo: pero espérate, si él lo dice es por algo, pero en tu palabra, hay un momento cuando las cosas que yo veo me dicen que no es correcto. Hay momentos cuando Dios me dice algo, pero mi experiencia me dice que lo que Dios dice está incorrecto. Pero en su palabra lo vamos a hacer. Porque no hay nada difícil para Dios. Porque lo que Él dice se cumple. Porque lo que Él establece viene. Porque Dios es el que cierra y nadie abre. Y abre y nadie. Por eso dice que es imposible que Dios mienta. Si Dios dice que hoy es jueves en la mañana, prepárese porque el tiempo va a retroceder y va a ser jueves. Porque todo lo que Dios dice se hace. Por eso cuando Él fue a resucitar a Lázaro, Él tuvo que decir: Lázaro, ven fuera. Porque si le dice al cementerio resuciten los muertos, se levantarán todos. Todos hubiesen resucitado. Tuvo que decir: es a Lázaro solamente. Los demás se me quedan ahí dormiditos. Cuando Cristo venga y dé trompeta, los muertos en Cristo resucitarán todos. Luego nosotros, los que quedamos, los que vivimos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con Cristo para siempre. Jesús es Dios y es poderoso. Y dice: pero en tu palabra echaré la red. Y echado la red. Y dice que eran tantos los peces que las redes se rompían. Fíjense, la barca que pescaba era la que estaba Jesús, no la otra. Porque donde está Cristo tiene que haber pesca. No me diga que donde está Cristo no puede haber peces. Donde se predica el evangelio de Cristo tiene que haber multiplicación. Alguien dice: los números no son importantes. ¿Cómo que los números no son importantes? Si hay un libro que se llama Números. Tiene que ocurrir multiplicación. Donde está Cristo hay multiplicación. Y dice que llenaron la otra barca. Y Pedro se postró. Dijo: Señor, apártate de mí, que soy pecador y pescador también. ¿Qué había en Jesús que irradiaba, proyectaba esa santidad que hacía que los hombres se postraran a sus pies? Cuando los seres humanos veían a Jesús, veían dos cosas: la gloria misma de Dios, pero la pecaminosidad de su corazón. Cuando estamos en la presencia del mismo Dios, somos conscientes de dos cosas: de su grandeza, pero también de nuestra pequeñez. ¿Qué había en Jesús que los niños corrían a sus brazos? ¿Qué había en Jesús que aún las prostitutas y los pecadores y los cobradores de impuestos lo dejaban todo para seguirle?
qué había en él, qué irradiaba él, qué proyectaba la persona de Jesús, que donde quiera que él llegaba, los muertos resucitaban, los ciegos veían y los sordos oían. ¿Por qué le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? Mejor dicho, permítanme interpretar la intención del corazón. Enséñame a orar, Señor, como tú oras. Porque yo he visto cómo oran los fariseos. Yo he visto cómo oran los rabinos. Ellos oran en las puertas de las ciudades. Ellos oran en las esquinas con sus filacterías, con sus mantos de oración. Y ellos están orando a viva voz. Pero yo veo que tú te partas en los montes a escondida, orando a Dios. Ellos oran y dicen: Padre celestial, Dios santo. Pero ellos oran para ser vistos. Ellos oran para sobresalir. Ellos oran para que la gente vea lo espiritual que ellos son. Pero tú, cuando oras, vas a lo oculto, en los montes, en los lugares recónditos, tú estás orando. Pero yo veo algo distinto, porque ellos pasan por en medio de los ciegos, de los paralíticos, de los que están en pecado, y nada ocurre. Pero cuando tú llegas, todo cambia. Los muertos resucitan, los ciegos ven, los paralíticos. Enséñame a orar, pero como tú oras, no como ellos oran, como tú oras. Porque Jesús no tomó la decisión de enseñarle a orar, porque Jesús, eso es lo que yo pienso, más que enseñarle a orar por imposición, quería inspirarlo a orar. Una cosa es aprender por imposición y otra cosa es imitar por inspiración. Jesús no quería que ellos aprendieran a orar tanto, sino que ellos se sintieran inspirados a orar. ¿Es tu vida fuente de inspiración o de imposición? ¿Inspiramos a otros a seguir a Cristo o estamos predicando un evangelio de imposiciones, de reglas y de tradiciones humanas? ¿Qué somos? ¿Fuente de inspiración o de imposición religiosa? Oigan este silencio. Me encanta la elocuencia. Jesús, fuente de inspiración. Él quería inspirarlos a orar más que imponerle o impartirle la oración. ¿Cuándo somos fuente de inspiración para otros? Cuando la gente te mira y te dice: yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero ser como tú. Yo quiero. Porque yo he visto que tú estás pasando muchos problemas, al igual que yo. Al igual que te veo pasando por dificultades, pero veo que en ti hay esperanza. Tú tienes fe, hay confianza, siempre estás alegre. Nunca estás entruñada, ni amargada y en angustia. No te he visto quejando, más bien te veo adorando. Cuando hay un hombre y una mujer que adora a Dios, es fuente de inspiración para otros. Una vida cristiana en el fuego del Espíritu es contagiosa. Las personas son contagiadas cuando nosotros vivimos a Cristo, imitamos a Cristo. Podemos decir, igual que dijo Pablo: imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Cuando imitamos a Cristo, somos de inspiración a otros. Yo sé que la obra la hace el Espíritu Santo. Yo sé que quien redarguye es el Espíritu Santo. Yo sé que quien puede atraer a las vidas es el Espíritu Santo. Yo sé que quien da el crecimiento es el Espíritu Santo. Pero la iglesia es el instrumento que usa el Espíritu Santo para que otros sean bendecidos, para que otros sean edificados, para que otros sean restaurados. ¿Qué somos nosotros? ¿Fuente de inspiración o de imposición religiosa? ¿Pueden nuestros hijos decir: papi, cuando yo sea grande, yo quiero tener una familia como tú la tienes, como es tú? Yo quiero ser como tú. Yo quiero tener una esposa como tú la tienes.
Pueden nuestras hijas decir a las madres: cuando yo sea grande, cuando yo me case, yo quiero ser tan buena madre y tan buena esposa como tú lo eres. Pueden nuestros hijos decir: yo quiero ser tan buen cristiano como tú eres. No significa que seamos perfectos, pero sí tenemos que ser fuentes de inspiraciones a otros.